Hola a todos de nuevo. Les doy la bienvenida desde España y Estados Unidos a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando y bienvenidos a otro webinar más de Tech Day, evento patrocinado por PMM Innovation Group. Estos encuentros Tech Day son diseñados como una especie de mesa redonda en la que invitamos a diversos profesionales expertos y con experiencia en la industria para abordar temas de vanguardia dentro del sector empresarial e industrial mediante el planteamiento de tres preguntas extraídas de nuestro servicio de consultoría con el objetivo de motivar a nuestro público a ver diferentes puntos de vista y generar valor en sus organizaciones. El día de hoy contamos con invitados como Edson Marín, gerente de mantenimiento y servicio técnico, José Francisco Valiente, experto liderando productos y líder de crecimiento y profesor de la Escuela de Negocios, Virgilio Tosta, experto Lean, mejora continua, excelencia operacional, gestión del cambio y gestión de activos. Antes de comenzar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. Disculpe. Innovación, sostenibilidad y change management son algunos de los objetivos que mueven a PMM a desarrollar la gira del Business International Tour 2023, una gira que inició en Guatemala y continúa en Valencia, México, Chile y Colombia, estableciendo así una unión entre la realidad industrial y universidades, centros de innovación. Los invitamos a participar en nuestra masterclass sobre la implementación de Change Management para la excelencia operacional. En esta masterclass abordaremos de forma práctica cómo diseñar y conducir un programa y estrategia de manejo de cambio empleando la curva del cambio. También presentaremos dos masterclass más de toma de decisiones de CAPEX y OPEX en la gestión de activos y eficiencia global del equipo con soporte de KPIs financieros. Para mayor información, escribirnos por el chat del evento o entrar a la página www.pmmcx.com. Por otro lado, aún están a tiempo de matricularse en el MBA más máster en innovación y de excelencia operacional que da inicio este mes. Es un estudio 100% online con doble titulación, una por parte de PMM y otra por la Universidad UCAM. Para mayor información, escríbenos o visita la página www.pmmbs.com. Por último, ofrecerles una lectura complementaria al evento y al finalizar de este webinar se pondrá a su disposición también este mismo QR del primer capítulo gratis del libro de Change Management del doctor Luigi Amendola. Y ahora, sin ánimos de hacerlos esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través del mismo chat. Y recuerden que tras el coloquio de nuestros invitados, abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo para ofrecerles la posibilidad de interactuar con ellos en directo. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y que disfruten el evento. Los dejo con Alejandro Méndez. Muchas gracias, Ana, y bienvenidos, a todos los que nos acompañan desde las distintas partes del mundo. Y el tema de hoy, sobre el que va a ir enfocado el webinar, es innovación, 5 metodologías enfocadas a la industria. En el webinar nos estará acompañando, en este caso, Virgilio Tosta, MBA, ingeniero industrial, consultor experto Lean en mejora continua y excelencia operacional, que está ahora mismo afincado en España. Adelante, Virgilio, si te quieres presentar un poco. Hola, buenos días. Perfecto. Hola, buenos días. Soy Virgilio Tosta. Bueno, un placer estar aquí con vosotros en este webinar de innovación y excelencia operacional, 5 metodologías. Estamos desde España impulsando proyectos de innovación, de excelencia operacional, y es nuestra especialidad y nuestra pasión. Gracias, Alejandro. Perfecto, gracias, Virgilio. También nos acompañará, José, Pepe para los de confianza, Francisco Valiente, Product Expert y Growth Leader en IBM and Business Solution, y además también, es colaborador de PMM Business School dentro de nuestros programas formativos y los MBA. Adelante, Pepe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Yo soy, como dice Alejandro, soy Pepe Valiente. Trabajo para una empresa que se llama IBM desde hace ya algunos años. Trabajo como el líder de estrategia para un departamento que es enfocado a la generación de software. Y a lo que me dedico es a crear, estrategias, pero básicamente lideradas a través de proyectos, lideradas a través de productos.
he vivido en 4 países, he creado 3 compañías a lo largo de mi carrera. Soy ingeniero industrial y bueno, pues algunas certificaciones en cuanto a proyectos, en cuanto a masters, etcétera. Y como Alejandro dice, bueno, soy profesor visitante en PMM, así como en otra escuela de negocios en Bilbao y en la Universidad de Berkeley en California. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias, Pepe. Y también nos acompaña Edson Marín, que bueno, su profesión es Maintenance and Technical Services Manager en Heineken, México, y bueno, que también es un exalumno del máster de PMM Innovation Group de los MBA, y bueno, que es un placer que también nos pueda acompañar en este webinar. Adelante, Edson. Hola, buenos días a todos y todas. Acá en México, efectivamente, Edson Marín, actualmente soy responsable gerente de mantenimiento y servicios técnicos para una de las plantas en México. Mi parte de desarrollo ha sido mucho en la operación como tal de la industria y en mantenimiento e ingeniería. Eh, También ahorita aportando para poder tener proyectos de desarrollo e innovación junto con PMM y pues bienvenidos a este webinar. Gracias, Edson. Y bueno, ya entrando en lo que va a ser el tema del webinar, que eran esas 5 metodologías para la innovación en la industria, un poco haciendo una introducción a lo que viene siendo el webinar y la temática. Bueno, primero conocer un poco qué es innovación, ¿no? Y bueno, según Harvard Business School, en una de sus definiciones, nos citan que la innovación es un producto, servicio, modelo de negocios o estrategia que es a la vez novedoso y útil. Las innovaciones no tienen por qué ser grandes, avances en tecnología, nuevos modelos de negocio, pueden ser tan simples como actualizaciones en los servicios del cliente de una empresa, características agregadas a un producto existente, ¿no? Y dentro de este mismo artículo ellos diferenciaban, ¿no?, lo que es una idea, lo que es una innovación, ¿no? Una idea es algo que puede ser algo muy brillante, pero que no tiene por qué aportar valor o no tiene por qué aportar un valor diferencial dentro de nuestra organización, ¿no? O bueno, o de la sociedad. Entonces, un poco queríamos primero acotar esto que según Harvard Business School, que bueno, aquí luego también nuestros ponentes pueden añadir algo más si lo ven necesario, pero bueno, primero hacer esta pequeña introducción de qué es la innovación. Y también dentro de este ámbito conocer qué beneficios nos trae la innovación, ¿no? Dentro de las organizaciones nos puede añadir una ventaja competitiva, puede suponer aumentos en la eficiencia y en la productividad, además de mejorar equipado para hacer frentes a los distintos cambios, ¿no? Estar mejor equipados en este entorno tan cambiante, volátil que tenemos actualmente en la sociedad, ¿no? Donde, bueno, hay una inflación muy elevada a nivel global, podríamos decir. Hemos vivido la pandemia, una posible guerra que al final, bueno, sigue activa, pero no llegó a tanto como podría haber llegado. Y bueno, también dentro de las organizaciones nos permite atraer y retener el talento, ¿no? Esa innovación, esa búsqueda de nuevas ideas hace que esa gente joven, ese talento, bueno, y la gente experimentada lo podamos retener dentro de la organización con mejores, bueno, condiciones laborales, dar esa confianza. Y bueno, en la sociedad, dentro de un estudio también que se llevó a cabo, se buscó una relación, una especie de indicador de cómo estaba relacionada la creación de patentes en los distintos países con periodos de bienestar económico, ¿no? Y encontrar una relación en que aquellos periodos económicos donde había habido una mayor creación de patentes o un mayor registro de patentes había llevado a que se habían tenido periodos de mayor bienestar económico, ¿no? Y todos estos procesos de innovación, como pudo ser, por ejemplo, la revolución industrial, la industria 4.0 no ha pegado tanto, pero sí desencadenó periodos donde hubo crecimiento económico y eso es como el beneficio que aporta la innovación a la sociedad, ¿no? Este como el principal o el que siempre buscamos también en relación a las organizaciones, ¿no? Ese crecimiento económico de los países, de las sociedades, y este, bueno, es como el punto que queríamos destacar, ¿no? Esto dentro de PMM lo desarrollamos en nuestros modelos de consultoría con una metodología en 5 pasos, ¿no? En primer lugar tenemos el change management, la innovación, donde lo que buscamos es, bueno, poder hacer esa gestión del cambio, eliminar esa resistencia, conseguir, bueno, esa implicación de la alta dirección.
Después buscamos hacer ese business case, ese cálculo de los negocios, el retorno sobre el capital invertido, ¿no? Para, bueno, poder justificar estos modelos, estas estrategias que vamos a generar. Para poder hacer o llevar a cabo esta metodología utilizamos, bueno, métodos como el Design Thinking y OKR, que son, bueno, dos metodologías distintas, pero que usadas de forma conjunta pueden ser muy útiles dentro de la innovación, ¿no? Mediante ese problem solving del Design Thinking, definir así objetivos, claves y resultados para, bueno, poder implementar estrategias. Después buscamos una implementación de un modelo de innovación y sustentabilidad, ¿no? Donde buscamos ese compromiso de la alta dirección, definir un plan estratégico, aprender y adaptarse a lo que son los nuevos modelos de la organización, generar esa cultura. Y finalmente tenemos el diseño de un modelo de innovación, ¿no? Donde buscamos ese enfoque para una implementación exitosa y la sostenibilidad en la organización, ¿no? Entonces, ya bueno, visto un poco la metodología de ese contexto de la innovación, de qué es y qué beneficios aporta para las organizaciones y la sociedad, y un poco desde PMM, cómo lo enfocamos a través de nuestro modelo de consultoría, podemos ir ya con la primera pregunta, que en este caso es, ¿cuál es el impacto de implementar un modelo de innovación y excelencia operacional en la industria? Aquí ya dejo paso a los expertos, no sé quién quiere arrancar. ¿Arrancamos por edad o arrancamos por juventud? Bueno, déjame arrancar yo entonces por edad. He querido arrancar por edad porque he tenido la suerte de disfrutar todo lo que Alejandro ha dicho en muchísimas empresas, comenzando por Venezuela, donde trabajé muchísimos años en la industria petrolera venezolana. Fui consultor desde la primera vez que me gradué en una compañía llamada Beque Santos Asociados, y actualmente he trabajado en Europa, vivo en Europa desde el año 2002 y estoy viendo un poco comparando la innovación a nivel mundial. La primera pregunta es, ¿cuál es el beneficio de un modelo de innovación empresarial? ¿Verdad? Yo cuando llego a una empresa, a asesorarla o ayudarla, lo primero es que trato de crear lo que Alejandro dice que es el modelo de plan estratégico. Separamos lo que es el día a día de lo que es la innovación. Eso es muy importante. Las empresas que están en el mundo a nivel mundial están preocupadas por el día a día de su competitividad en todos los sectores que trabajan. Y es muy difícil que las mismas personas que están ocupándose del día a día puedan innovar. Y entonces el modelo, lo que asesoramos a las empresas que quieran innovar, es que separen del día a día las iniciativas de innovación, ya sean innovación externa dirigida a los clientes o a los sectores o innovaciones internas. Y entonces, ¿cuál es el beneficio de un modelo de gestión empresarial? Primero, todas las empresas, indiferentemente su tamaño, tienen problemas del día a día en su operación y para eso utilizan el modelo de excelencia operacional que nosotros aplicamos en PMM Business School, y con ese modelo de excelencia operacional atacamos los problemas del día a día para aumentar la rentabilidad, reducir costes y aumentar la eficiencia de la calidad de los productos y los servicios. ¿Ok? Y después le motivamos a las empresas aquí en España que contraten gente con un perfil innovador que tome 1, 2 o 3 proyectos de innovación dirigidos hacia el sector donde nos movemos o hacia sus clientes. De esa manera, la alta dirección se siente cómoda en el sentido de ver cómo va el desarrollo del día a día, donde la rentabilidad y la eficiencia y la competitividad es muy importante, pero también se dedica a vigilar los proyectos que llamamos de innovación. Tal como dijo Alejandro y Harvard, son iniciativas novedosas, nuevas, que pueden aportar soluciones o no al mercado. Y de esta manera entonces impulsamos la innovación. El primer modelo, el modelo de excelencia operacional que ustedes conocen, se utiliza para proyectos de innovación interna y el modelo de innovación se utiliza para desarrollos con el entorno y con los clientes. Y allí podemos coger cualquier modelo de innovación y complementarlo con metodologías como Design Thinking, Change Management, enfoques como metodología Océano Azul, metodología
de desarrollo de propuestas y sugerencias por parte del cliente, que son metodologías escuchando la voz del cliente, y el retorno es importante. ¿Por qué? Porque en una cartera de proyectos separado de la operación del día a día, podemos tener personal dedicado a solucionar los problemas dentro de la organización y personal dedicado a innovar. Cuando ponemos esos dos objetivos dentro de un mismo departamento, dentro de una misma responsabilidad, el esfuerzo hacia la innovación se diluye. Y el otro aspecto importante es que, así como los ingenieros industriales estudiamos ingeniería industrial y los mecánicos mantenimiento, gestión de activos, tenemos que dedicar recursos y competencias y conocimientos y habilidades a personas que se dediquen en nuestra organización a innovar. Eso es muy importante. Las necesidades de información, conocimientos, habilidades y destrezas que requieren las personas que están dedicadas a la innovación es diferente a los conocimientos y las competencias de las personas que están dedicadas al día a día de la empresa. Esa es básicamente mi recomendación. Todas las empresas, sin excepción, tenemos que hacer una cartera de innovación en paralelo al día a día, porque es lo que garantice que nos mantengamos frente a las nuevas tecnologías, frente a los nuevos productos y servicios que los competidores más cercanos están ofreciendo a nuestro entorno y nos garanticen estar vivos con esa fuerza y energía para por lo menos nivelarnos o superar a la competencia. Y eso es lo importante de un sistema de innovación. Perfecto, Virgilio. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Edson, Pepe. Gracias, Alex. Quiero ahí dar mi punto de vista sobre la pregunta, hablando en representación de Heineken, platicándoles un poquito de cómo lo hemos vivido. Me ha tocado participar en desarrollos de proyectos de innovación, de implementación de nuevas tecnologías y también llevar el liderazgo de los equipos de implementación. Principalmente, ¿cuál es el impacto de implementar todos los proyectos que desarrollamos o que buscamos implementar? Van enfocados en mejorar algo, en mejorar la eficiencia, en optimizar los procesos, en eliminar desperdicios, minimizar variabilidades. Siempre buscamos que sea prácticamente, como viéndolo desde un negocio, que sea redituable el implementar un modelo de innovación o nuevas tecnologías. En este caso, uno de los impactos más grandes es precisamente que los procesos puedan dar lugar a que sean superiores, a que tengamos ventajas competitivas al verlo como un negocio. Y como comentaba Virgilio, necesitamos enfocar ese recurso. Normalmente cuando tenemos en el día a día todos los trabajos que estamos enfocados y que empezamos a llevarlos a cabo en el día a día, nos quita ese recurso de poder estar pensando y diseñando estrategias y cosas innovadoras para poder eficientar nuestros procesos. ¿Qué hacemos como Heineken? Destinamos recursos específicamente para la mejora y la innovación de ciertas problemáticas o proyectos de mejora, y esto nos permite tener objetividad. También implementamos estos proyectos en distintas áreas. Si va enfocado el proyecto a operación, invitamos a gente de recursos humanos, a gente de calidad, de financieros, y todo esto hace que distintos puntos de vista puedan aportar hacia una solución. Esto nos despierta que hay muchas variables de cómo solucionar los problemas y no solamente la gente que lo vive en el día a día, porque se enfrascan en uno solo y no hay esa apertura para tomar otro tipo de decisiones, y eso nos ha ayudado bastante. ¿Cuál es uno de los mayores impactos que yo he visto como negocio el implementar un modelo de innovación? Es la resiliencia empresarial. ¿A qué me refiero con esto? Nos permite como organización ser adaptables a los cambios. Recordemos que estamos en etapas donde los cambios se han dado muy bruscos. Hemos tenido, lo comentabas ya, el tema de la guerra, el tema de la inflación, escasez de recursos. Nosotros, estando liderando negocios y procesos, el tener este tipo de sistemas de innovación nos despiertan esa capacidad de poder implementar cosas diferentes, manejar cosas diferentes y operar de manera diferente los sistemas y procesos para poder
dar una respuesta rápida hacia esos cambios. Y obviamente, evidentemente, si no hay una respuesta que coadyuve a que el cambio sea lo más transparente posible, pues nos empezamos a quedar como negocio y empezamos a tener pérdida. Ese es uno de los valores más grandes que yo le doy y he visto el tener implementado un modelo de innovación y excelencia operacional. Muchas Creo que gracias, Edson. Ay, perdón, Pepe. complementando un poco, me encanta la idea del por qué, ¿no? La operación, nosotros vivimos en un día a día constante, ¿no? Tenemos problemas pues en las operaciones, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro día a día, y el cómo el tener modelos de innovación nos pueden ayudar a generar proyectos pues, que ayuden a generar optimizaciones, mejoras, etcétera, a lo largo, bueno, a lo largo y ancho de nuestro trabajo, ¿no? Eh, Creo que cuando hablamos de modelos, lo que un modelo nos permite es tener una secuencia, tener una guía, un orden. Y cuando hablamos de innovación y excelencia en la industria, pues bueno, son cosas que ojalá todos podamos tener dentro de nuestras organizaciones. El impacto, como dice Edson, pues bueno, al final yo lo traduciría en valor, ¿no? ¿Cuál es el valor que genera? ¿Cuál es cuál es la razón de ser de una innovación? Y tratando de conectar con lo que, por cómo Alejandro, tú abriste con el tema de Harvard, una innovación no necesariamente tiene que ser algo muy grande, ¿no? No tiene que ser un hit de ventas, un hit económico superfluo, ¿no? Al final, una innovación puede ser una mejora de un proceso, puede ser la mejora de una satisfacción de un usuario, la mejora de la satisfacción de un trabajador, etcétera. Entonces, a final de cuentas, lo que nos va a ayudar un modelo es a tener esa idea, esa secuencia, y al mismo tiempo a tener factores de medición que nos permitan saber cuándo tenemos éxito o no. Haciendo un vínculo con lo que comentabas, Alejandro, del registro de patentes, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el caso de IBM, IBM es una empresa que tiene más de 110 años en el mercado. Y tú no puedes sobrevivir en el mercado si no innovas, si no haces cosas diferentes. No sé, cuando piensan en IBM, ¿qué se les venga a la mente? ¿No? Igual me lo podrán poner en el chat, ¿no? ¿Qué es lo que hace IBM? Muchos de ustedes harán esa referencia con, por ejemplo, computadoras o laptops, sistemas por ejemplo, de cajas registradoras, no sé, hay mucho que se ha hecho a lo largo y ancho de la historia de IBM, pero les comento, IBM es el que ha tenido el mayor número de registro de patentes en el mundo por muchos años consecutivos. Y ustedes lo pueden ver, IBM empezó con rebanadoras de jamón, haciendo relojes. Muchas de las innovaciones que se han desarrollado a través de IBM las utilizamos hoy en nuestro día a día. Por ejemplo, el código de barras que se utiliza en todos los comercios, pues eso fue un invento de IBM, una innovación de IBM. Otra innovación puede ser la cirugía láser, ¿no? Que también ha mejorado, bueno, la vista de muchas personas, el tema de aterrizar un hombre en la luna, etcétera. Entonces, al final, a lo que voy es de que la innovación sí va muy de la mano con el buscar hacer cosas distintas, buscar hacer cosas nuevas. Y el impacto que tiene innovar puede ser realmente la clave entre el éxito o el fracaso de una empresa. Y eso puede ser tan grande, ¿no? Al final, nosotros podemos ver ejemplos como, pues, la BlackBerry, ¿no? Panasonic, Sony Ericsson, pues de que no, son empresas que algo falló en el tema de innovación, que no pudieron estar al mismo nivel que competencia, al mismo nivel que el mercado, y pues han tenido que sucumbir o han tenido que desaparecer o reducir su tamaño, pues para poder sobrevivir y en muchos casos desaparecer, ¿no? Entonces al final, yo creo que el implementar un modelo de innovación, concluyendo con lo que comentan Virgilio y Edson, pues lo que nos ayuda es a dar un orden y desde mi punto de vista, tiene que ser siempre enfocado en un valor bueno, que nos pueda dar un beneficio o un algo a la empresa, que es la razón de ser del por qué innovamos. Muchas gracias, Pepe, Virgilio y Edson. Sí, resumiendo un poco lo que comentábamos, ¿no? Veíamos que, bueno, dentro de este modelo que es un modelo que eso comenta Pepe, ¿no? Eso tener esa sistemática, eso que nos permite repetir, eso tener un programa, un flujo para generar esa innovación, ¿no? También veíamos esa importancia de la asignación de recursos a innovación dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Porque sí que, bueno, yo creo que eso lo podemos
cualquiera de los que creo que está en el chat o de que está en el webinar lo ha vivido, ¿no? Que al fin y al cabo el día a día te bloquea, te permite llevar a cabo o ver nuevas ideas, ¿no? Y eso es algo que también es muy importante, las tareas que no nos quitan capacidad cognitiva, que se llaman, ¿no? El hacer tareas muy sencillas, las que nos desbloquean, y por eso también es importante esas ideas que puedan aportar otras partes de la organización, ¿no? No solo tener ese departamento de innovación, sino tener en cuenta esas posibles ideas innovadoras que pueden venir desde por ejemplo, la misma planta, ¿no? Que es algo que también es algo que se ve en muchas industrias o empresas que han aumentado su eficiencia, ¿no? Teniendo en cuenta las ideas que da la propia planta, han podido mejorar la eficiencia y sus sistemas y sus capacidades, ¿no? Pasando ya en lo que viene siendo la pregunta 2, planteamos el cómo lograr la empatía y el cambio cultural con la innovación, ¿no? Yo creo que bueno, esto va un poco relacionado con la gestión del cambio y el change management, pero no sé quién quiere arrancar ahora, si vamos en orden inverso o seguimos. Adelante, si No, quieres. ¿Sí? seguimos el orden. Ok, Empatía adelante. y cambio. Alejandro, pon la segunda pregunta para que las personas la puedan leer. Tienes puesta la primera, pon la segunda, que es una pregunta muy importante. Empatía y cambio. Sí, voy a hacer una separación importante que creo que es importante. La excelencia operacional se dedica al status quo de las plantas industriales, se dedica a buscar la mejora continua dentro de las instalaciones industriales, y es muy importante que separemos el esfuerzo que hacemos en innovación para realmente buscar oportunidades del mercado y necesidades que nos solicitan los clientes actuales y potenciales. Y entonces, la empatía interna de un sistema de excelencia operacional para mejorar la planta desde el punto interior de nuestra organización son sistemas de excelencia operacional donde hay directores o promotores de mejora continua, donde hay directores de proyectos, directores de mantenimiento, directores de recursos humanos, dando los recursos necesarios y los programas de concientización interna para que los empleados puedan mejorar su puesto de trabajo y puedan innovar dentro de sus responsabilidades, de sus diferentes puestos de trabajo. Y eso es una cultura que nace de la alta dirección y que no encontramos en muchísimas empresas. Cuando visitamos una empresa, normalmente, y le preguntamos a una empresa industrial, le preguntamos cuál es su capacidad industrial, qué porcentaje de su capacidad industrial nominal está utilizando, y muchas de ellas, más del 60%, no saben ni siquiera de qué se le está preguntando, no tienen conocimiento de la pregunta. Si entramos en detalles, por ejemplo, qué capacidad tenemos en las líneas productivas, mucha gente dice, tengo muchísimo trabajo, estoy al 100%, al 200%, al 300% de capacidad, no llego al día a día. Esa empatía y esa concientización de los sistemas de mejora continua, que lo llamamos excelencia operacional, es el proceso de innovación interna. Pero no me gusta llamarlo innovación interna porque se llama excelencia operacional. Y el objetivo es lograr los mejores resultados dentro de la organización y conversando y poniéndonos de acuerdo nosotros, entre todos los departamentos que somos responsables de que la planta industrial opere a su máxima capacidad durante 365 días, los 365 días del año. Esa empatía de ayudar a la gente de industria, a la gente de fabricación, con el apoyo de 5 procesos básicos, es lo que llamamos excelencia operacional. Y esa excelencia operacional tiene que innovarse si no tenemos conocimiento de lo que significa. Es decir, si estamos en una empresa a nivel mundial que desconoce cuáles son los sistemas de excelencia operacional, que no tiene un departamento de promoción, de mejora continua, no tiene un departamento de mantenimiento, de gestión de activos, no tiene un departamento de proyectos internos, ni siquiera un departamento que vigile lo que son las buenas prácticas de orden y autocontrol dentro de la organización, esa organización tiene problemas internos y vive apagando fuego en base a sus necesidades internas y lo que exige el cliente. Y eso es excelencia operacional. Si pasamos al lado de innovación, y no me gustaría confundirlo, tenemos que salir a la calle
a buscar esas oportunidades donde tenemos que definitivamente hacer empatía con nuestros clientes potenciales y con las empresas que nos van a ayudar a innovar. Y José Valiente decía, somos IBM, tenemos la mayor cantidad de patentes fabricadas del mundo, pasando por inclusive códigos de barra. ¿Por qué? Porque la innovación es esa. Vamos afuera, vamos a los sectores, les preguntamos y vemos qué necesitan, y en ese momento tenemos gente preparada con una mentalidad y una empatía con el cliente y con una conciencia de innovación que permite sentarse con muchísimos clientes fuera de la organización, fuera de nuestra empresa, para hacer una cartera de proyectos de innovación. Y eso sería la figura de las lanzaderas. Las lanzaderas son iniciativas empresariales que buscan gente talentosa que quiera hacer lanzamientos no solamente de empresas, sino de necesidades del mercado. Y eso es para mí el concepto de empatía. ¿Qué sucede? Tenemos entonces dos niveles de empatía. Aquellas empresas que están conscientes de lo que es realmente innovar y ser excelentes operacionalmente, que ponen recursos y personal para innovar, y a otras empresas que desconocen el potencial que tienen y no logran, evidentemente, tener innovaciones tecnológicas hacia sus clientes. Entonces, empatía con el concepto de excelencia operacional y empatía con el concepto de innovación. Son, para mí, cosas totalmente diferentes, y la alta dirección tiene que entender que cuando hablamos de innovación tenemos que salir a la calle, buscar oportunidades, ver qué conceptos se adaptan a esas oportunidades, proponer soluciones que en unos casos son innovadoras o no, fuera de la organización, con nuestros clientes y nuestras organizaciones interesadas, ya sean colaboradores, proveedores o clientes potenciales. Y entonces, estar consciente de innovar es un acto personal y lo tiene que tener por lo menos un director de la corporación donde trabajamos, de la empresa pequeña. Y ese director que está consciente de la importancia de ambas naturalezas y cómo se combina, es el que tiene que empezar a implantar modelos de gestión, tanto para innovar como para llevar la excelencia operacional. Y ese es el concepto de empatía. Muchísimas empresas están, como dije en la primera charla, en la primera intervención, están abocadas al día a día. En cambio, empresas como IBM, que son muy grandes, están abocadas a innovar. Y después están las lanzaderas, que son capitales privados que buscan gente con mentalidad de innovación, los forman en innovación para que dediquen 8 horas al día durante 365 días a lanzar productos y servicios, y esos productos y servicios son posteriormente reutilizados o potenciados por las grandes corporaciones que aportan por la invención. Gracias. Muchas gracias, Virgilio. No sé con quién quiero continuar. Pepe, Edson. ¿Seguimos la misma estructura o me Sí, aviento? sí, Pepe, si gustas, ahí continúo con los comentarios. Adelante. Igualmente, gracias. Y dando mi punto de vista desde lo que hacemos en la organización que represento y estoy trabajando, los cambios más complicados que me ha tocado llevar y que me ha tocado ver, inclusive en otras industrias, es un cambio cultural. Es un desafío realizar un cambio cultural en cualquier sentido, desde cambios culturales en seguridad, en calidad, en costos, procesos. A eso añadirle parte de la innovación y empatía, de verdad es que es un desafío, porque ya lo platicamos y lo comentaba Virgilio, no todos entendemos lo que es innovación, no todos entendemos qué es, cómo lograr ese tipo de empatía con nuestros colaboradores, con los clientes, como comentaba Virgilio. Entonces, si desde el principio no están claros los conceptos y lo que buscamos, lograr una cultura es realmente un desafío, y esto se tiene que trabajar, no es un cambio a corto plazo, un mes, 2 meses. La cultura no se logra sino a través del tiempo y con mucha disciplina. Eh, Tomo un dato muy importante que comenta Virgilio también. ¿Desde dónde se permea la cultura? Desde la alta dirección. Si no tenemos a
un líder, un director involucrado y creyente de lo que es un modelo de innovación, realmente lograr ese cambio cultural no va a ser posible. Tiene que empezar por los líderes de las organizaciones, tienen que destinar análisis profundos de dónde estamos parados en el tema de innovación, en el tema cultural de empatía, y de ahí empezar a analizar los comportamientos de cada organización. En este caso, destinar capacitación es muy válido porque estamos siendo 2023, hay industrias y hay en su mayoría industrias pequeñas, medianas industrias que no tienen este tipo de estructuras y que no se dedican solamente a un proceso, a un servicio, pero no tienen esta parte de cómo innovar. Y ya lo mencionábamos, eso nos empieza a rezagar respecto a otras industrias, como lo comenta Pepe para IBM. Iniciar con capacitación es algo de lo que da bastante resultado, entender, ponernos todos en un mismo nivel de qué es lo que queremos lograr. Internamente puedo comentarles también que parte importante y algo que ha apostado mucho Heineken en sus industrias es comités de diversidad e inclusión. Debemos de ser abiertos también a escuchar diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver las cosas. Eso nos ayuda a construir y me ha tocado ver en diferentes organizaciones que realmente cuando hay nuevas ideas, cuando hay puntos de vista diferentes, los tratamos de sesgar o los omitimos o los dejamos a un lado y eso genera de que la innovación precisamente no se esté dando. Hacemos lo que creemos que está bien y con eso queremos dar los resultados. Entonces, un proceso importante es tener comités, tener un esquema de inclusivo, no solamente de género, sino de formas de ver y de pensar, que eso nos ayuda a que la cultura de la organización empiece a tomar ese trasfondo de vernos hacia la mejora continua y hacia equipos de mejora, de innovación. Lo otro importante es comunicar sobre qué estamos trabajando, quiénes son los participantes, todo lo que tiene que ver con los proyectos, generar esa cultura, es estarlo, lo hemos trabajado así, lo vemos diario prácticamente, que sobre qué está apostando en este caso la organización y cuando queremos hacer este cambio cultural, cuando tiene que ver con innovación, tenemos que hacer bastante comunicación con todos los equipos, staffs y operativos de las organizaciones y que se vaya permeando en el día a día, que ya es parte de la innovación, ya es parte del día a día de la organización y de las operaciones. Y esto todo sustentado, creo que lo más importante que debe de haber en un cambio cultural es una política de innovación. ¿A qué me refiero? Debe de haber un comité, ya lo habíamos comentado, no solamente puede ser gente de las mismas, con las responsabilidades como mantenimiento, finanzas, las gerencias. Debe haber un comité que tome el liderazgo y que tome ese voz y voto sobre las decisiones y mejoras que salen en la organización. Debe tener este comité tiempo para la exploración creativa, lo comentaba Virgilio, es de lo más importante el separarnos un poquito de la operación diaria, del trabajo del día a día y dedicarle tiempo a esa exploración creativa que es la que nos va a empezar a dar los proyectos, los esquemas de mejora y los resultados. Y por otro lado, algo que nos ha dado bastante, y así lo manejamos también como Heineken, son los incentivos. Hay proyectos en Heineken, inclusive globales, donde prácticamente todo el mundo donde tenemos industria participa en estos proyectos de innovación y se premia no solo de manera monetaria, se premian con trofeos, se premia con otro tipo de incentivos hacia las personas y esto ayuda igual a que la cultura empiece a permearse hacia toda la organización con modelos muy robustos enfocados en la parte de innovación. Muchas gracias, Edson. Adelante, Pepe. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que han comentado Virgilio y Edson. Totalmente de acuerdo en que
para lograr empatía y cambio tiene que venir desde arriba, ¿no? Esto empieza desde arriba. Completamente de acuerdo en que empatía y cambio, o un cambio cultural específicamente, son complicados. Véanlo ustedes mismos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado bajar de peso, por ejemplo, o salir a correr por las mañanas, ¿no? Al final son cosas que son positivas, son buenas, generan un valor en nuestra persona, pero que al final, pues muchas veces puede ser difícil de lograr, ¿no? Lo mismo sucede en las organizaciones, lo mismo pasa en las empresas. Y lamentablemente muchos de los proyectos que se inician fallan. Y eso es una realidad, ¿no? Al final, muchas de las transformaciones digitales, cerca del 70%, por ejemplo, de transformaciones digitales fallan. Y eso se debe, pues, a muchos factores. Pero quizá aterrizando un poco el tema cultural, el cultural y de empatía dentro de las empresas, con una cultura de innovación específicamente, yo lo que propondría son cinco cosas específicamente. Analizar cinco cosas. La primera es analizar la estrategia, ¿no? Que es aquí donde no solamente una estrategia que sea de PowerPoint, ¿no? Donde decimos esto es lo que hacemos, es lo que hace mi empresa, mi negocio, sino que sea una estrategia que se permee a lo largo y ancho de la organización, que sepamos muy bien cuál es la razón de ser de la empresa, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr como empresa. Me gusta mucho el tema de la inclusión, ¿no? Por ejemplo, ahí, porque abre un poco más a diferentes vertientes, a diferentes formas de pensar, pero todo eso lo tenemos que ir ligando a la estrategia. ¿Para qué? Para que esa cultura empiece a permear y para que para que la empresa en conjunto vaya hacia el mismo camino, ¿no? Que vayan juntos. Segundo punto a considerar, segundo pilar que también creo muy importante es la cultura. Eh, Sin duda, una cultura de innovación no va a permear, no va a salir adelante si hoy por hoy se castiga, por ejemplo, el que una persona dedique cierto tiempo a otras actividades que no son 100% de su trabajo normal. Entonces, me gusta también la idea de incentivar, de dar premios, dar reconocimientos, todo esto lo que hace es fomentar a esa cultura. Empresas como Google tienen ellos diseñado eh, de cajón, ¿no? Por default, que tienen que dedicar cierto porcentaje de su carga diaria de trabajo a nuevos proyectos. Y eso es para fomentar esa innovación. Entonces, la cultura tiene mucho que ver con el cómo se implementa pues una cultura de innovación dentro de las organizaciones. Tercer punto, perdón, la estructura, ¿no? Creo que aquí tenemos que entender cómo funcionan nuestras empresas, porque como hemos revisado en las participaciones anteriores, una innovación no tiene que ser un boom, no tiene que ser algo muy grande y no tiene que ser necesariamente reflejado en un éxito de ventas o en un éxito comercial en general. Ahí con el hecho de entender un cambio dentro de alguno de nuestros procesos internos, pues puede ser una forma de innovar. A final de cuentas, tenemos que voltear a ver el valor, el beneficio que se genera, que puede ser, pues, una mejora de una eficiencia, que puede ser una reducción de desperdicios, una reducción de costos, un incremento de ventas, claro que sí, mejorar branding, etcétera. Pero todo eso se da a través de conocer cuál es la estructura y cuáles son los procesos y procedimientos de nuestras organizaciones. Como comentaba Virgilio, si nosotros no conocemos cuál es la capacidad, pues bueno, es un proceso que está fallando dentro de las organizaciones. Y eso es solo uno, ¿no? Para poder mejorar algo, tenemos que saber cómo funciona. Entonces, conocer la estructura. Número 4 es fomentar también la conjunción con ecosistemas. Y a esto lo que me refiero es de que es difícil de ser exitosos solos, como empresas, como empresarios, como personas. Entonces, si nosotros podemos entender y rodearnos de gente que nos pueda ayudar a ser mejores, a implementar una mejor cultura de innovación, etcétera, pues bueno, hay que hacerlo. Ecosistema puede ser universidades, pueden ser escuelas de negocio, pueden ser consultorías, etcétera. A final de cuentas, no tenemos que ir por la vida solos y hay gente que ya ha pasado por problemas similares o por situaciones similares y que nos pueden ayudar a abrir el panorama, a tener una mejor visión de cómo lograr o implementar algo. Y por último, el quinto pilar de que me gustaría hacer referencia con respecto a estos cambios culturales e innovación es la tecnología. La tecnología va avanzando a ritmos pues nunca antes vistos.
Está la ley de Moore, que nos habla de que, bueno, que la capacidad de tecnología se duplica cada 24 meses. Pues bueno, esa regla que se implementó hace, bueno, no sé, en los 1960, una historia así, pues sigue vigente, ¿no? Entonces, al final, ustedes lo pueden ver. Hoy por hoy la tecnología sigue avanzando. Está la tecnología con cuestiones de inteligencia artificial, el quantum computing. Hay muchísimas cosas que se vienen. Entonces, ¿cómo poder ligar esta cultura a lo que existe hoy en día, a lo que está disponible en nuestro alcance de la tecnología? Pues bueno, tenemos que entender que la tecnología debe seguir al negocio y no al revés, ¿no? Al final, cuando hablamos de una implementación de un software, una implementación de un proceso, pues de que hay sistemas que nos van a ayudar a ser mejores, pero que tenemos que verlos desde una perspectiva de negocio, en la cual tenemos que ver cuál es el beneficio que se genera y cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, estrategia, cultura, estructura, ecosistema y tecnología. Yo creo que esos 5 puntos nos pueden ayudar a implementar mejor un cambio cultural enfocado en la innovación. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que lo has resumido perfectamente ahí al final ya, entonces no creo que haga falta una síntesis de lo que hemos conversado, ¿no? Eh, Pasando ya a la siguiente pregunta, vamos a tener antes un mensaje de nuestros patrocinadores. Así que bueno, una pequeña pausa. Atención a todos los líderes empresariales. No se pierdan el Business International Tour 2023. Este evento contará con ponentes de talla internacional, quienes presentarán conferencias y masterclass sobre temas de vanguardia en la gestión de activos, incluyendo la toma de decisiones CAPEX y OPEX, la implementación de Change Management y la eficiencia global del equipo, OE. ¿Estás buscando mejorar tu empresa? Inscríbete en la masterclass de tu interés en España, Chile, Colombia, México o Guatemala. No te pierdas esta oportunidad única de aprender de expertos. Los cupos son limitados y se están llenando rápidamente, así que regístrate. Bueno, continuando ya con la tercera y última pregunta. Bueno, como veíamos desde el inicio, ¿no? La innovación debe aportar valor en nuestra organización y ese valor, bueno, habitualmente se suele traducir en retorno sobre la inversión, ¿no? Entonces, bueno, este retorno sobre la inversión, qué significa, cómo funciona y bueno, también si nos pueden dar algunos de los ejemplos de, bueno, ustedes en este caso que han podido vivir en la industria, Edson desde Heineken, Virgilio dentro de su experiencia también como consultor, bueno, Pepe de lo que ha podido vivir también en su experiencia. Bueno, seguimos la dinámica. No se aprueba, o yo particularmente no ejecuto ningún proyecto si no hay algo de retorno de ese proyecto. Estamos hablando ya sea de excelencia operacional o de innovación. Y el retorno depende del KPI o de los objetivos que te trazaste. Si es un objetivo económico, ¿verdad?, del proyecto, vas a tener una tasa de retorno, una tasa interna de retorno que tú la estableces. Me acuerdo cuando yo llego a una empresa y esto es una experiencia súper interesante. Yo estaba trabajando en una organización, una corporación petrolera muy grande del mundo, donde no se vigilaba la inversión en dinero. O sea, cualquier proyecto era técnicamente aprobado simplemente porque algún gerente consideraba que era importante. Hago un movimiento hacia un sector de refinación, con muchos más problemas, una petroquímica, y me acuerdo que yo estaba acostumbrado a presentar proyectos sin ningún tipo de cálculo de tasa interna de retorno, y cuando llego allí presento un proyecto y me dice la alta dirección, Virgilio, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Y me quedé un poco petrificado porque no había concientizado que en esta empresa era importante justificar que los recursos iban a ser invertidos en temas que tuvieran una retribución económica. Y eso me cambió mi vida, estaba yo muy joven, y a partir de ese momento decidí ya no presentar proyectos si no hay una retribución económica. Y esa retribución económica tiene que haberla porque es lo que te permite crear un fondo en las empresas pymes, a las empresas pequeñas. No hablo de IBM o no hablo de Heineken, que tienen más de 20.000 trabajadores en México
IBM es una corporación mundial y Heineken también. Hablo del 90% de las empresas pymes. No podemos iniciar ningún tipo de proyecto de excelencia operacional y de innovación si no tenemos una tasa interna de retorno económica que puede ir acompañada de otras variables importantes. Por ejemplo, objetivos de aprendizaje. Supónganse que tenemos un programa de innovación donde vamos a formar a ingenieros de nuestra empresa en metodologías de innovación, van a trabajar la ISO 56000, van a implantar un proyecto piloto y en los próximos 6 meses van a lanzar una innovación en coordinación con un cliente potencial que tiene interés que le demos un producto y un servicio. Tiene que haber una retribución económica tanto para nosotros o para ellos, una tasa de retorno, la que normalmente se calcula sobre la inversión. Y esa tasa de retorno tiene que tener un periodo de recuperación que puede ser meses, inclusive años. Pero tenemos que estar conscientes de ello porque no podemos innovar y gastar los pocos fondos que tenemos disponibles en las empresas pymes, que no tenemos mucho fondo disponible para innovar en productos y servicios fuera de la empresa que no van a tener ninguna retribución. ¿Ok? Eso es con respecto a la innovación hacia afuera. Y es muy importante. Y lo quiero José Valiente y Edson, quisiéramos un esfuerzo en esta última pregunta de separar los dos mundos. Está el mundo de la innovación interna, que es innovación también, pero que lo llamamos excelencia operacional, es decir, estamos innovando en nosotros mismos con clientes internos, procesos, etcétera. Podemos innovar cambiando maquinaria, tecnología, pero después está la innovación externa, es decir, para productos y servicios, para clientes, sectores o personas que están interesadas en esa innovación. Y eso es lo más importante. Ahí IBM no tiene ninguna duda. En el caso de Heineken es más difícil, seguramente innovar nuevas bebidas o nuevos productos dentro de la cartera de Heineken es un reto importante. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente estrictos cuando tengamos posiciones de dirección para exigir una tasa interna de retorno económica, aunque no la haya. Es decir, si no hay una manera de obtener beneficios, tenemos que saberlo y después tenemos que tener evidentemente objetivos que no están asociados al dinero, sino están asociados a alcanzar metas y esfuerzos importantes. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos a una empresa, un ejemplo de pymes, vamos a cubrir ahora el 90% de las empresas del mundo. Si hacemos un proceso de innovación interna, le decimos, vamos a aumentar la capacidad de producción de tu planta industrial para poder aumentar tus ventas y tener menores costes y aprovechar las instalaciones. Vamos a pasar de 2 turnos a 3 o de 3 turnos a 365 días. Ese es un proyecto de innovación interna que requiere recursos y requiere que en un plazo determinado haya una tasa interna de retorno que impacte la cuenta de resultados y que beneficie ya sea las ventas de la empresa, que beneficie el margen comercial o que reduzca los costes. Pero siempre tiene que haber esa retribución financiera porque estamos en un mundo competitivo donde si no generamos valor para poder innovar, va a pasar lo que sucede, que vamos a tener que buscar ese acompañamiento que decía José Valiente, de buscar organizaciones, gente que venga con nosotros a innovar porque no tenemos ese pulmón financiero para invertir en recursos. Siempre los programas de inversión debe haber gente de afuera, empresas especialistas, consultores de innovación, consultores financieros, consultores de costes. Y cuando hacemos proyectos de innovación externa, tenemos que garantizar el retorno. Y ese retorno es el valor al cliente. Ya no es un retorno económico. Es decir, no estamos esperando que el producto o el servicio que estamos innovando hacia el exterior de la empresa nos produzca dinero, sino que nos produzca imagen, que es lo que posiblemente existen empresas en el mundo como 3M, IBM, Heineken y otras empresas que tienen una marca construida en base al valor que aporta el cliente. Y entonces en los proyectos de innovación hay primero una tasa interna de retorno de valor y de imagen y después nos gustaría mucho que hubiese una tasa de retorno financiera que puede ser calculada sobre las ventas realizadas o el esfuerzo realizado. Entonces, ¿qué sucede cuando la empresa no es madura?
Los directores no exigen esas tasas internas de retorno, ni siquiera exigen indicadores de retorno cuantitativos y cualitativos de mejora de personal, mejora de imagen, mejora de marca, mejora de conocimiento, mejora de relaciones y comunicación interna, aumento de capacidad, etc. Es decir, cuando llegamos a una empresa que no sabe y no utiliza indicadores y no encontramos en sus instalaciones, tanto de planta industrial como en las oficinas, ningún pequeño cuadro de mando donde haya un poquito de objetivos a alcanzar, estamos entonces en una empresa que está comenzando el camino de la innovación y el camino de la excelencia. Es obligatorio, cuando seamos directores de empresa, exigir retornos económicos y retornos de objetivos asociados al proyecto de innovación que estamos desempeñando. ¿Y a quién hacemos casos? ¿A los proyectos de innovación externa con clientes o a los problemas internos de eficiencia? Bueno, ¿dónde está el cuello de botella? Si estamos en una empresa que tenemos buena imagen, estamos haciendo productos y servicios valorados por nuestro cliente y somos un desastre internamente, tenemos que atacar los proyectos de innovación interna, que yo lo llamo excelencia operacional. No me gusta llamarlos innovación, porque podemos mezclar y tener decisiones no bien acordadas porque estamos pensando que estamos haciendo un proyecto de innovación interna cuando realmente es una mejora de excelencia operacional interna. Y después, si estamos poniendo en tela de juicio o estamos poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestra empresa porque no hemos adoptado tecnologías e innovación hacia nuestros clientes, tenemos que salir primero a defender, porque acuérdense que Katz-Kahn, en su libro de Psicología Empresarial, que es un libro del siglo pasado, decía que las empresas no las cierran los problemas internos, las empresas las cierra el mercado. Y eso lo sabe Vicente, o José Valiente, lo sabe Edson. Nosotros, si tenemos en riesgo la imagen y la calidad de nuestro producto y nuestro servicio, esa presión negativa del entorno hacia nosotros nos va a hacer cerrar. Los problemas internos, siempre y cuando se queden en casa y no percolen hacia el cliente, podrían ser escondidos dentro de la ineficiencia de la empresa. Entonces, la tasa interna de retorno de cualquier programa de desarrollo de innovación o de desarrollo de excelencia operacional, tiene que haber un cálculo económico y un cálculo de aquellas variables que también tienen dinero asociado, pero no es un dinero directamente asociado al esfuerzo, sino al conocimiento, básicamente. Es decir, el proyecto generó conocimiento necesario, generó habilidades. Cuando mandamos a una persona a formarse en una empresa en el extranjero, cuesta dinero. Que regrese con las destrezas que necesitamos, que regrese con el cerebro cambiado. Ayuda muchísimo cuando un director se niega a la transformación y a la innovación, enviarlo a una organización que sí es innovadora para que abra su mente, porque con palabras y con lecturas no se logra el cambio del cerebro. El cerebro no es capaz de entender ninguna frase si no se le presenta de manera gráfica. Si mandamos a nuestra gente joven, a los directores que tienen muchos años dirigiendo empresas, a empresas de innovación, a lanzaderas, a empresas pequeñas donde han innovado un producto, un servicio, ellos verán con sus ojos cómo es la innovación en la vida real y escucharán las historias de éxito que nos van a permitir regresar a nuestra empresa, hacer proyectos, calcular la tasa interna de retorno y calcular los objetivos a alcanzar desde el punto de vista humano, de conocimientos y sobre todo de cambio de actitud y de empatía hacia la excelencia. Gracias. Muchas gracias, Virgilio. Seguimos en el mismo orden. Edson. Gracias. Digo, igual por el tiempo, Virgilio lo ha resumido bastante bien. Estoy de acuerdo con los comentarios. Lo más difícil en calcular un retorno de inversión en un proyecto de innovación, pues es precisamente que los resultados que se esperan no siempre van a ser cuantitativos. Entonces, cuando se toman decisiones de invertir a un proyecto de innovación de este tipo, debemos de buscar la manera de que la organización pueda poner ese recurso en manos de proyectos de este tipo, ya que, como lo comentas, Virgilio, y bien mencionado, siempre vamos a buscar, como Heineken, buscamos siempre la imagen, buscamos siempre la experiencia del consumidor, y eso es muy difícil de poder costearlo, ¿no?
y de sacar un cálculo adecuado para que el proyecto tenga su retorno de inversión adecuado, porque aparte de eso tenemos reglas de que pues, 2 años tiene que verse un retorno de inversión. Entonces, lo conecto mucho con la pregunta anterior. Necesita haber una cultura de innovación. Ese ejemplo que comentas, Virgilio, de ir a otras industrias donde prácticamente el 80% de sus actividades es innovar, abre mucho la capacidad de los líderes de las organizaciones en apostarle a este tipo de proyectos de inversión que por cómo nacen y hacia dónde van dirigidos son de mayor riesgo, suelen ser de mayor riesgo. Entonces, yo lo tomo de esa manera y me ha tocado entrar en las disputas de, oye, tenemos tanto recurso, hacia dónde va a ir invertido, y muchas veces, y es una realidad, que hacia la innovación es muy poco lo que le destinamos por el riesgo que genera. Sin embargo, si todos estamos permeados en esa cultura y si estábamos abiertos a apostarle a cosas diferentes, eso es lo que te empiezas a destinar los recursos hacia ello. Y totalmente de acuerdo, necesitamos estar acompañados. Pepe lo mencionó muy bien, no necesitamos ir solos en el camino. Hay expertos que nos pueden ayudar en este caso para implementar este tipo de modelos, este tipo de inversiones. Y se vuelve más fácil también tomar una decisión como compañía, el generar ese fondo y ese recurso para este tipo de proyectos, que al final, como ya lo mencionamos, el impacto es muy grande para las organizaciones. Gracias. Muchas gracias, Edson. Yo creo, complementando solo ya para finalizar con esta pregunta y el tema, yo creo que todos los líderes de todas las organizaciones, cuando invierten dinero en algo, esperan un retorno, ¿no? Yo creo que eso es sentido común empresarial o de alguna forma, y depende mucho de dónde estemos nosotros en las organizaciones, cuál sea nuestro rol o nuestra posición. Nos va a tocar jugar diferentes papeles, ¿no? Si estamos en un plan en donde existe el presupuesto, existe esta bolsa, ¿no? De decir, oye, tenemos este recurso, ¿en qué lo implementamos? Pues eso puede ser una oportunidad para nosotros para mostrar y proponer proyectos. Muchas veces tenemos que pelear por ese recurso, ¿no? Muchas veces tenemos que decir, oye, esto es lo que tenemos que, he visto esta oportunidad, creo que podemos desarrollar un proyecto de estas características. A final de cuentas, si nosotros desarrollamos esa capacidad de traducir cuál es el beneficio que va a generar una iniciativa o un proyecto, eso nos va a ayudar a vender, a proponer y últimamente a que se realicen mejores proyectos, y muchos de ellos de innovación, muchos otros simplemente de mantenimiento para más sustentabilidad dentro de los negocios. Y yo creo que cuando hablamos de proyectos, como menciona Edson y Virgilio, al final, no empecemos algo si no tenemos métricos claros. No empecemos algo si no tenemos claridad en cómo se mide el éxito de un proyecto, cómo se mide, cómo voy a saber cuando un proyecto termina y cómo voy a saber si mi proyecto es exitoso o no. Si nosotros no tenemos claridad en esos dos puntos, yo recomendaría que no empezáramos algo, ¿no? Porque también después nos va a meter en un problema a futuro. Yo creo que de esa forma ya termino mi participación. Creo que estoy muy de acuerdo con el tema. Cuando una innovación va bien, todo el mundo quiere ser parte de ella. Cuando una innovación no va bien, todo el mundo se empieza a despegar. Entonces, generemos nosotros desde nuestras trincheras, como líderes de proyectos, como líderes de organizaciones, pues generemos proyectos que hagan sentido, que fomenten esa cultura de la innovación en nuestras empresas y que bueno, podamos desarrollar mejores y con un impacto en nuestras organizaciones. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí estará la última pregunta de hoy. Muchas gracias, Pepe, Virgilio, Edson, por su participación y por las experiencias y conocimientos que nos han podido aportar en el webinar de hoy. Y nos estaremos encontrando la próxima semana, así que un placer poder tenerles en un evento más de PMM. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a José, a Virgilio y a Edson por habernos acompañado.
Le damos gracias también a los asistentes por habernos acompañado en un webinar más. Les invitamos pues a que escaneen nuevamente el código del QR para que compren el libro de Change Management y los invitamos la próxima semana a nuestro workshop de 3 días. Además, pues para más información sobre temas como el del webinar de hoy, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Durante el día de mañana recibirán un correo con la grabación del evento y además de todas las recomendaciones mencionadas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós. Saludos. Hasta luego, gracias.